En la naturaleza hay animales solitarios, como por ejemplo el león, un halcón. Después hay otros que van en manada, por ejemplo el caballo, el perro. Y hay otros animales que se asocian con otras especies. Ahora, esta relación entre especies pueden ser de distintas maneras. Una de ellas es cuando una especie se aprovecha de la otra, vive a expensas de la otra y lo daña en mayor o en menor medida. A la que se aprovecha de la otra se llama parásito, y este es el huésped. Ahora, con respecto a los parásitos, tenemos parásitos externos, ectoparásitos y parásitos internos. Por ejemplo, un parásito externo es el piojo en los niños. Es un claro ejemplo. También en los perros tenemos piojos, pulgas, garrapatas, sarna. Esos son externos. Después hay internos, que están adentro del organismo. Hay bastantes. Un tipo de parásito interno son los nematodes. Ahora, como vemos en esta imagen, hay dimorfismo sexual en los parásitos nematodes. Hay un parásito macho y un parásito hembra. La hembra es más grande que el macho. En la hembra podemos ver los huevos, el ovario, la vulva. Y mientras que en el macho podemos ver los testículos y la bolsa copulatriz. Con respecto al ciclo general de los nematodes, un animal parasitado elimina en la materia fecal a los huevos, del cual sale la larva 1, larva 2, larva 3, y luego se disemina por el ambiente y el otro animal ingiere la larva 3. Y después en el intestino pasa a adulto y el adulto genera huevos. Este es el ciclo normal de los nematodes, pero hay muchos nematodes. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. En este video vamos a repasar a los nematodes más importantes, más comunes del perro, que son el Ancylostoma caninum, el Toxocara y el Trichuris. Empecemos. La larva 3 de Ancylostoma caninum es la infectante, es la forma infectante. ¿Y cómo va a ingresar? Por ejemplo, a una perra va a ingresar a través de la piel, vía percutánea. También puede ingresar por vía oral. Una vez que ingresa, se va a quedar en forma de latencia, se va a quedar como esperando. Y cuando la perra queda preñada, va a pasar a la placenta. Va a pasar a la placenta y va a infectar a los cachorros. Una vez que pasa al cachorro, lo infecta durante la gestación. Y una vez que nace, el cachorro va a empezar a lactar, va a empezar la etapa de lactancia. Y también el parásito va a pasar a través de la glándula mamaria y va a infectar al cachorro a través de la leche. Luego el cachorro cumple 45 días de edad y en esta edad se produce el destete. Se puede producir antes también, pero por lo general a los 45 días ya se produce el destete. Y luego, ya no va a ingresar obviamente a través de la leche, ya que no va a consumir leche, pero sí puede ingresar a través del medio ambiente, por vía oral, ya que en el ambiente el cachorro está parasitado, va a eliminar huevos al medio ambiente y este huevo morulado que está en el medio ambiente va a salir la larva 1, a las 24 horas, después va a pasar a larva 2, después va a pasar a larva 3. Y la larva 3 es muy resistente en el medio ambiente, puede sobrevivir de 2 a 3 meses aproximadamente. Y una vez que ingresa al cachorro empieza nuevamente el ciclo. Cuando está en el intestino, ahí la larva pasa a la forma adulta. Y este parásito adulto de Ancylostoma caninum se caracteriza por tener 3 pares de dientes en el borde y 2 placas cortantes en el fondo. Esto es porque se adhiere a la pared del intestino y se alimenta de sangre. Además, hay que recordar que pasa también a los humanos. Es una zoonosis. Es una enfermedad que puede pasar a los humanos. Principalmente acá hay que nombrar al Ancylostoma brasiliense. La forma infectante del Toxocara canis es el huevo larvado. Este huevo larvado es ingerido por la perra.
cuando es ingerido por la perra, llega al intestino y pasa al hígado. Y del hígado va a circulación general. Y luego queda en forma de latencia. Y en el momento en el que está preñada, en los 42 días de gestación, pasa a través de la arteria umbilical a los cachorros, a los fetos. Cuando el cachorro nace, el Toxocara pasa al intestino y pasa a su forma adulto. Hay que recordar que el Toxocara canis en forma adulta tiene 3 labios y esto es para adherirse y alimentarse de la pared intestinal. Luego la hembra se junta con el macho y se liberan alta cantidad de huevos al medio ambiente. En el medio ambiente el huevo larvado tiene una alta resistencia, puede sobrevivir bastante tiempo. Y ahora además son una gran cantidad de huevos libera la hembra. Esto es muy importante, está muy contaminado el medio ambiente. Una vez que nuestro cachorro se reinfecta a través de la ingestión de los huevos, luego en el intestino vamos a tener a la larva. De la larva va a pasar al hígado, del hígado a la circulación venosa, de ahí hacia el corazón derecho, pulmones, bronquios, tráquea, faringe, y vuelve a ser deglutido el parásito y llega al intestino y ahí tenemos el parásito adulto. Hace todo como un viaje y por supuesto va a producir otros signos en este viaje. Y luego en el intestino el adulto va a producir huevos y van a ser eliminados y así se repite el ciclo. Hay que tener en cuenta que de la misma manera que el Ancylostoma canino es una zoonosis, la Toxocara canis también es una zoonosis. Pasa al hombre, a los humanos. La forma más común es cuando un niño está jugando con la tierra y se lleva las manos a la boca. La forma infectante del Trichuris es el huevo. Es un huevo muy resistente al medio ambiente, biooperculado, larvado. Entonces, cuando ingresa a nuestra mascota, llega al intestino y se libera la larva. Esta larva viaja hasta el ciego y en el ciego ya tenemos la forma adulta. El Trichuris adulto se le llama látigo, debido a que tiene una parte gruesa y una parte fina. Con la parte fina se adhiere a la pared del ciego, a la mucosa del ciego, y se alimenta de sangre. Es un parásito hematófago. Luego la hembra libera huevos y estos huevos pasan al medio ambiente, que tiene mucha resistencia en el medio ambiente y luego son ingeridos nuevamente por la mascota. Y así se repite el ciclo. La forma infectante de Dirofilaria ignitis es la larva 3. Pero acá hay una particularidad. Está la larva 3 en el mosquito, en un mosquito hembra. Entonces, este mosquito hembra pica a un perro. Pasa a la piel, pasa a la circulación general y la microfilaria va a vivir en el corazón derecho, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. Entonces tenemos a la Dirofilaria adulta que mide 20 centímetros. Para llegar al estadio adulto tarda de 2 a 5 años. Eso es muy importante. Y la hembra contiene huevos larvados en el útero, una alta cantidad. Entonces la hembra va a liberar a la larva 1 y va a pasar a circulación general del perro. Luego viene un mosquito hembra, chupa de nuevo la sangre y se lleva a la larva 1. Y esta larva 1 en el mosquito va a pasar a larva 2 y luego a larva 3. Y luego ese mismo mosquito va a picar a otro perro. Y de esa manera se transmite la enfermedad. La parasitología es un tema de mucha importancia en la clínica diaria. Tenés a los parásitos intestinales en el cachorro, las miasis, que son los gusanos que se van comiendo la piel debido a una herida preexistente. También tenés parásitos de la sangre como Babesia, Ehrlichia. Y bueno, este es el comienzo de la parasitología. Algo hablamos de esto, pero queda mucho más. Por lo pronto, a seguir estudiando y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!